Este es un tema verdaderamente interesante y a lo largo del tiempo que tenemos señalado se irán dando cuenta por qué razón. Pretendo utilizar un señalador para que podamos, aquí tengo. Vean ustedes algunos datos epidemiológicos para robustecer la importancia del cáncer. No quiere decir que ningún cáncer sea menos importante o más importante, todos lo son. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, de acuerdo a estadísticas de los Estados Unidos, pues 141.210 casos nuevos en los Estados Unidos por año, pues habla de la trascendencia del cáncer colorectal. Y de esto, en el 2011, 50.000 muertes. Existe una sobrevida a 5 años en pacientes con cáncer del 90 al 70% cuando existe enfermedad solamente regional y solamente del 12% con metástasis. Esa enorme diferencia nos está empezando a decir una situación verdaderamente de cuidado. El diagnóstico oportuno, la detección oportuna, con métodos que en ocasiones están al alcance de nuestra mano, es posible cambiar y virar del 90% al 70% o al revés, del 70% al 90%. Mundialmente ocupa la tercera causa de muerte y la causa más común es el adenocarcinoma. En nuestro país, que también tenemos estadísticas, es la segunda neoplasia más frecuente. Tiene 2.5 en 100.000 habitantes de mortalidad. Y en el norte, por algunas razones de índole epidemiológico, es más común. La sexta década es pico, el sexo es por igual a hombres y mujeres. Sin embargo, existe una relación de 1.7 de riesgo familiar para desarrollar cáncer. ¿Qué otras cosas se sabe del cáncer? Sería verdaderamente deleterio a mi presentación empezar diciendo sabemos mucho de cáncer de colon y recto y sabemos muy poquito. Pero es verdad, sabemos poco de mucho o mucho de poco. Se ha atribuido una serie de factores de riesgo. Entre esos, por supuesto, los factores genéticos juegan un papel importante. El cáncer colorectal, por ejemplo, no polipoide hereditario es la causa más común de cáncer de recto. La historia familiar de cáncer de colon, si existe un familiar de primer grado con cáncer de colon y antecedentes de cáncer, por ejemplo, ovario, mama, o endometrio o en otro órgano, son factores de riesgo. ¿Dónde se localiza? La zona de mayor localización del cáncer colorectal, aunque el comportamiento es el mismo para fines de estrategia terapéutica, hemos dividido al cáncer en dos grandes capítulos, cáncer de recto, cáncer de colon, para referirnos de la unión recto-sigmoidea hacia arriba y recto para manejarlo de otra manera, solo y exclusivamente para fines terapéuticos. Si fuera así, es mucho más. Ahí está. Ahí está. Excelente. Ahora había encontrado, pero es que está muchísimo más fácil. Entonces, vean ustedes esto. 70% se ocupa entre el recto y el sigmoides. Y el resto se va a distribuir en colon descendente, en transverso, en ascendente, etc. Esta cercanía con la parte final del colon, que es la unión del recto con el ano, nos lo hace accesible a hacer detecciones oportunas. Y en ocasiones, como ya decía yo unos minutos atrás, nos permite hasta poderlo diagnosticar con la mano. ¿Qué otros factores? Bueno, pues los factores genéticos, y se han estudiado el KRAS, el cromosoma P53, también se ha pensado en factores demográficos y países desarrollados y no desarrollados, entendiéndose el desarrollo porque su condición económica es diferente, pero que se presume que su calidad de vida es también distinta. En la medida que los pacientes viven en países más desarrollados, parece ser el factor demográfico un factor etiológico. Se ha demostrado desde hace mucho tiempo, con un carácter autosómico dominante, que el factor hereditario en los síndromes
polipoideos, como el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, Peutz-Jeghers o Gardner, y les mostraré algunas fotografías al respecto. No hay la menor duda que es un factor etiológico. Y el factor alimentario, ¿y qué tanto está en relación uno con otro? Bueno, pues parece existir la relación que en la medida de que se habla de países más desarrollados en que la comida es más precocida, más preparada, más elaborada, y va disminuyendo la ingesta de fibra, el tránsito en la mucosa colónica es menor y por lo tanto la incidencia o potencial posibilidad de desarrollar un cáncer es mayor. Ya hablaba yo de la importancia de conocer los tipos histológicos. El más común con mucho es el adenocarcinoma y otros tipos como células escamosas, carcinoides, transicionales, sarcomas, melanomas, etcétera, que son importantes de tomar en cuenta y que el patólogo nos va a determinar su estirpe histológica a fin de variar el tratamiento y la estrategia terapéutica con él. Hace mucho tiempo, en los años 80, el doctor Haggett describió esta secuencia llamada secuencia adenoma-cáncer. Todos sabemos que esto es la mucosa normal y que existe la presencia de genes activadores o supresores de tumores y los proto-oncogenes que van produciendo esta elevación, primero superficial solamente de la mucosa y progresivamente van creando un proceso no formativo inicialmente benigno llamado pólipo. Por definición, pólipo es la elevación de la mucosa solamente, y una vez que se ha desarrollado mayormente y que pueden pasar 10 a 25 años, puede desarrollar un adenocarcinoma y dependerá de su localización y del grado de invasión que se trate de un adenocarcinoma in situ o invasor. Debo decir, adelantándome, que única y exclusivamente para los patólogos y los cirujanos colorectales y los que hacemos medicina, hablamos de carcinoma invasor en el momento que atraviesa la muscularis mucosa, es decir, por debajo de la muscular. En ese momento lo empezamos a considerar invasor. Algunos ejemplos: esto es un pólipo y la secuencia de la que ya hablaba hace unos momentos. La mayoría inician como unos pólipos adenomatosos, la progresión es lenta, algunos libros hablan entre 5 y 10 años, en realidad pueden pasar hasta 25 años sin que se desarrolle malignidad en el pólipo. Perdón, dependerá de qué pólipo. Si se trata de un pólipo pediculado, como en este caso, en el que se observa la imagen arborescente del mismo, un pedículo, o se trata de un pólipo sésil, así se les describe cuando la base de implantación es mucho más larga y mayor. El riesgo, por supuesto, de desarrollar un carcinoma in situ y después uno invasor es mucho mayor. Pólipos, bueno, pues los dividimos en tubular, tubulovellosos y vellosos. Los más comunes son los tubulares, son los que menos se llegan a malignizar o que tienen una progresión a la malignidad mucho más lenta. Los vellosos son los menos comunes, pero hasta el 40% van a llegar a malignizarse. El realizar una colonoscopía completa, si se encuentra un pólipo en el recto sigmoides, está indicado con el objeto de extirparlo, analizarlo y conocer cuál es la estirpe histológica. Y si me dicen que se trata de un pólipo inflamatorio, me quedo tranquilo, pero si me dicen que se trata de un adenoma, necesito saber si es velloso, tubulovelloso o tubular, y dependiendo de eso iniciaré una metodología de seguimiento en mi paciente, por supuesto. Los adenomas vellosos requieren una excisión completa. Si están en el recto, es posible hacerse resecciones por vía transanal. Cuando miden más de 2 centímetros y las características son vellosas, existe evidencia de que hay una significativa tasa de recurrencia. Por lo tanto, enfermo que desarrolló un pólipo velloso, que el patólogo nos dijo que no existía adenocarcinoma, ni siquiera in situ, debe de ser manejado o vigilado como si se tratara de un cáncer, no dándole neoadyuvancia, por supuesto, es decir, quimioterapia, radioterapia, según fuera el caso, pero sin duda alguna tiene que seguir siendo revisado por vía transanal mediante un colonoscopio. Si hay imposibilidad de una resección endoscópica, la posibilidad o el siguiente paso es hacer una cirugía. Cuando se ha disecado y resecado el pólipo y la malignidad existe, está justificado ampliar y hacer una colectomía mayor.
Hablaba yo hace un momento de la excisión transanal submucosa de espesor completo, llamamos los cirujanos colorectales, y en ocasiones habrá que hacer una transección completa, quitando todo el recto, haciendo una proctectomía y haciendo una anastomosis que nos permita restaurar el tránsito intestinal en nuestros enfermos, siempre y cuando existan márgenes de seguridad. Insisto, lo mismo aplica para los pólipos vellosos, sésiles, de gran implantación que estén localizados en el recto. Estos son dos diferentes tipos de pólipos. Los dos son adenomas, los dos pueden desarrollar cáncer sin duda, pero este que están ustedes aquí viendo y que tiene un tallo, es posible resecarse mediante un colonoscopio y hacer una polipectomía, y este de tipo sésico, cuya base de implantación es muy grande, pues no es posible dejar seguridad o márgenes de seguridad resecándose o haciendo, y los endoscopistas lo llaman rasurando el pólipo. Los cirujanos pensamos que la colonoscopía en este caso es útil para hacer una biopsia en un momento dado y después los llevamos a cirugía. ¿Qué otros pólipos malignos? Bueno, ya vieron pediculados y ya se los enseñé, ya enseñé cómo los vamos quitando a través del colonoscopio, pero eso es una poliposis adenomatosa familiar en el que hay incontables pólipos. Estos pacientes van a cirugía de inmediato, y me sigo refiriendo a neoplasias o lesiones premalignas que pueden llevar a un cáncer colorectal. De acuerdo a los niveles de Haggett, y hablaba ya hace un rato también de la secuencia adenoma cáncer o pólipo cáncer, se ha determinado a través de los patólogos que en el momento en que la muscular ha sido, o muscularis mucosa ha sido invadida, en ese momento se empieza a llamar invasor. Cuando se manejan, los márgenes adecuados deben ser de 1 a 3 milímetros, es decir, cuando son quitados a través del colonoscopio. Cuando estamos hablando de cáncer, los márgenes permitidos hoy en día no deben ser menores de 3 centímetros. Esta es una bella imagen de un caso operado en el Hospital General, o en el general de los hospitales, como yo lo llamo, y que cada vez que me recuerdo mi corazón vuelve a tener un poco de taquicardia, operado por un servidor en el Hospital General de México. Un paciente con una poliposis adenomatosa familiar, quien podría decir que uno de estos pólipos que estoy jugando con mi señalador no pudiera tener ya un adenocarcinoma. Pacientes con esta patología, aún siendo el primer miembro de esa familia, deben de ir a un mosaico genético, ser vigilados, y deben de ir a cirugía, porque el 100% van a desarrollar un cáncer. Nada hoy en día en medicina se puede hacer de manera individual. Quien cree que maneja todo y lo sabe todo está equivocado. Los cirujanos colorectales hemos aprendido, como los cirujanos de páncreas, como los cirujanos de otras áreas, hemos aprendido que el manejo tiene que ser multidisciplinario y muy integral. Existe médico de primer contacto, por supuesto cirujanos colorectales, médicos radiólogos que van a manejar de manera previa al paciente con cáncer de recto y posterior a la cirugía, y por supuesto otras especialidades que nos van siendo afines para hacer lo que más nos interesa, un diagnóstico temprano, oportuno, y por lo tanto que nos permita llevar a nuestros pacientes al 90% de sobrevida cuando van a cirugía. Se habla de prevención, es muy importante creer en ella. Las dietas de bajo ejercicio, bajar de peso, el incrementar la vitamina E, pero sobre todo la fibra, y porque decía yo que se ha estudiado cinemáticamente el tránsito del contenido intestinal, y mientras más tiempo permanece en contacto con la mucosa, el índice de desarrollar un cáncer o un pólipo es mayor, de forma tal que la ingesta de fibra sirve de manera preventiva. Otra manera preventiva, entrecomillado, de ver cáncer de colon y recto es hacer endoscopías. Esto implica un gran costo, no está tan justificado en población abierta en general, pero sí en poblaciones de alto riesgo, sin duda que está justificado como tal. Otras opciones de vigilancia: sangre oculta en heces, hacer sigmoidoscopías flexibles, colon por enema o colonoscopía, forman parte de nuestro armamentario. Doctor, en mi hospital solamente tenemos rayos X
Y usted está diciendo que no se haga colon por enema, de ninguna manera. Un colon por enema es útil cuando existe la sospecha de que el paciente está teniendo cambio en su hábito intestinal, ataque al estado general y síntomas que sugieren una neoplasia colónica. La sangre oculta en heces tiene, y por eso deliberadamente le puse un asterisco, tiene muchos falsos negativos y falsos positivos. Si el paciente el día anterior se lavó los dientes con un cepillo nuevo y se lastimó las encías, puede dar positivo. Si comió una carne asada el día anterior, puede dar positivo. Y así sucesivamente, si toma aspirinas para proteger su corazón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo usamos la sangre oculta en heces? En aquellos pacientes, otra vez, muy seleccionados y en el laboratorio donde estrictamente siga lineamientos muy serios y muy precisos para el manejo, sobre todo de este resultado. Algunas guías de seguimiento y que vamos haciendo para el cáncer colorectal. Bueno, pues recomendamos que pacientes de 50 a 75 años se haga sangre oculta en heces de alta sensibilidad, pero sobre todo les recomendamos hacer colonoscopías y seguimientos anuales, sin duda alguna. Pacientes en riesgo moderado, los familiares en primer grado con cáncer colorectal o pólipos adenomatosos, pacientes con historia de cáncer familiar no hereditario, etc. Y pacientes que tienen síntomas. Y ahí viene la otra parte que me interesa sobremanera, porque sé que después de mí viene un distinguido amigo, el doctor Dan Green, que va a hablar de cáncer de colon y va a hablar de la parte médica. Y hace un ratito, y antes de que yo lo viera, decía de la parte multidisciplinaria. Él y yo manejamos en nuestro hospital los pacientes con cáncer de colon y recto, y lo manejamos de manera integral o multidisciplinaria. Pero estos pacientes nos interesan. Paciente con sangrado, no todo lo que sangra son hemorroides, cuidado. Paciente que va al consultorio y que en un momento dado dice es sangrado, ponte una pomada fulana de tal, o en la farmacia o en la televisión recomienda que se ponga alguna pomada para hemorroides, está corriendo un grave riesgo. Si encima tiene pérdida de peso, anemia, cambios en sus hábitos intestinales, dolor y una sintomatología como tal obstructiva. Debe ser bien explorado, debe ser dirigidamente bien estudiado este enfermo. Aquellos pacientes que tienen pólipos múltiples o múltiples adenomas vellosos, bueno, pues deben ser seguidos, y pacientes con historia personal de cáncer. Otra patología que es una enfermedad premaligna es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y las dos más conocidas es la enfermedad de Crohn, involucra toda la pared intestinal desde la boca hasta el ano y fundamentalmente empieza en el íleon y va progresando a través del colon, pero involucra toda la pared del intestino y todo el intestino, insisto, de la boca hacia abajo. Y la colitis ulcerativa crónica y hepática, que inicialmente empieza en el recto y de manera retrógrada va inflamando el resto del colon, y que solamente va a involucrar la mucosa como tal. Las dos son enfermedades premalignas que deben ser seguidas. Nuevamente, importa sobremanera hacer diagnósticos, y para hacer diagnósticos tiene uno que pensar en ellos, y para pensar en ellos tiene uno que hacer sinapsis entre lo que uno aprendió, lo que uno ha leído y la alta sospecha de que un enfermo puede tener un cáncer colorectal. Y para poderlo llegar a eso, bueno, pues tiene uno que conocer los síntomas. Vean, el cáncer del colon derecho va a tener cambio del hábito intestinal, diarrea, anemia, eventualmente un tumor palpable, y la razón es que el ciego la luz es más amplia y la pared mucho más delgada y es posible palpársele. El transverso pues va a jugar un poco, dependiendo si es más hacia la izquierda o a la derecha, con algún cuadro de oclusión parcial, pero el colon izquierdo y el recto, además de ser el sitio más frecuente, más fácil de diagnosticar, donde se tiene mucho mayor accesibilidad con un rectosigmoidoscopio rígido o flexible según sea el caso, va a haber un cambio importante en el hábito intestinal y va a sangrar, sí va a sangrar, y nuevamente habrá que hacer diagnóstico diferencial. Sangre roja, fresca, brillante y gotea con la evacuación, o ha habido disminución del calibre de las heces, esta viene pintando o acintando las evacuaciones, se han hecho más delgadas, etcétera, etcétera. Habrá que pensar en cáncer y no siempre en hemorroides como la causa única y más común de patología anorrectal. Puede acompañarse de peritonitis, perforación, sin duda. Algunos pacientes con un cáncer de recto debutan en un servicio de urgencias con
una oclusión intestinal. ¿Qué nos interesa platicar con ustedes? Que a cualquier nivel es posible hacer un colon por enema, que en cualquier sitio donde se haga un colon por enema es posible encontrar un signo similar a este llamado de la manzana mordida, en el que está demostrando que el crecimiento concéntrico hacia la luz del colon va a estrechar la misma y por lo tanto va a generar esta imagen llamada o de manzana mordida o de anillo de servilleta. Si se hace una buena exploración física y se hace un buen tacto rectal y se explora el recto, el paciente, es posible diagnosticársele hasta en un 75% de los casos un cáncer de recto. Más arriba no es posible alcanzarlo con el dedo. Lo que no es posible es, cuando se explora a un enfermo, no hacer una exploración anorrectal. Actualmente la colonoscopía se le ha llamado el gold standard, se realiza cada 5 años en aquellos pacientes con sospecha, evalúa en el 98% de todo el colon y sin duda permite una detección oportuna. Sí, el costo es discretamente mayor a hacer otro tipo de estudios. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, tenemos que investigar la diseminación del cáncer y para poderlo hacer nos ayudamos de un sinnúmero de estudios, teleradiografías de tórax, pruebas de función hepática, ultrasonidos, tomografías. Hoy en día hacemos estudios que se llaman PET-CT, que es una tomografía en el que existen marcadores por positrones y que nos permiten imágenes y detectar imágenes y tumoraciones de hasta 2 centímetros de diámetro. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, siempre. Sangrado y enfermedad hemorroidal es lo más común, pero habrá que descartar lo otro. Yo siempre le digo a mis residentes, piensa en todo lo que quieras, pero piensa en cáncer. Piensa en hemorroides y cáncer. Piensa en pólipos y cáncer. Piensa en divertículos y cáncer. Descarta cáncer y entonces seguimos hablando, seguimos manejando a nuestros enfermos bien. Pero el cáncer es una de las patologías que decía juega un papel importante, su diagnóstico oportuno, su manejo multidisciplinario para poder permitirles una mejor sobrevivencia a nuestros enfermos. Sin duda es fundamental estadiar o saber en qué fase se encuentra el tumor. El doctor Green les hablará con mayor amplitud de cómo estudiamos de manera multidisciplinaria e integral a los pacientes para poder determinar el tipo de cirugía. Hacemos unas exploraciones, sin duda alguna, hacemos tomografías, colonoscopías que ya he mencionado. Es importante hacer ultrasonidos endoanales o endorrectales que nos permitan determinar la invasión del tumor, la presencia o no de ganglios. Y en el cáncer de recto no hay la menor duda en que les damos terapia neoadyuvante, les damos radioterapia primero y después los llevamos radioquimio, los llevamos a cirugía y después los seguimos con lo que vaya siendo necesario. Esto no son recetas de cocina, tal parece en ocasiones que el manejo médico del cáncer colorectal se volvieran recetas de cocina, la mezcla de tal medicamento con otro medicamento y esto da buen resultado. Debe ser individualizado el enfermo y sin duda probar los agentes quimioterápicos que estén dando mejor resultado a nuestros enfermos. La resonancia es muy útil también, nos permite hacer un adecuado estadiaje y el PET, que yo hablaba hace un momento, nos permitirá identificar algunas metástasis a distancia. Clasificar a los tumores por clasificarlos no tiene ningún fundamento. El fundamento de clasificarlos es el podernos entender entre todos los médicos. Originalmente el cáncer de colon y recto se clasificaba a través de un método que describieron el doctor Dukes, después Asler y Kohler lo actualizaron y era así: A limitado a la mucosa, B la capa muscular y lo que está abajo es la modificación de los doctores Asler y Kohler. Pero hoy en día, para podernos entender todos, tenemos que utilizar la clasificación internacional de TNM y si me lo permiten se los leeré brevemente. T0 pues es sin tumor primario, T y S es un carcinoma in situ intraepitelial que solo ha llegado hasta la lámina propia, T1 invade la submucosa, T2 la muscular propia, T3 hasta la subserosa y así sucesivamente. N nos referimos a los ganglios y M a las metástasis. Una vez estadiado, una vez conocido el involucro ganglionar, las metástasis, habrá que planificar qué vamos a hacer con nuestro enfermo. Y
La inmensa mayoría son quirúrgicos. Aún los pacientes que llegaron con una oclusión intestinal, aún aquellos pacientes que en un momento dado tienen metástasis, terminan siendo quirúrgicos para derivar el tránsito intestinal, aún no siendo receptiva del todo el procedimiento como tal, terminan en algún tipo de cirugía. Si bien se utilizan algunas prótesis, en lo personal creo que en ocasiones las prótesis tienen más riesgo de una perforación y de complicar a los enfermos que hacer una buena derivación intestinal como tal. Y las modalidades, radioterapia no hay duda para el cáncer de recto, quimio para el resto del colon. En los estadios 2 y 3 la opción preferida es en el cáncer de recto dar radiación preoperatoria, y estos son los beneficios que están documentados. Hay una buena regresión tumoral, mayor resecabilidad, una mejor y mayor tasa de preservación esfinteriana. Si yo tengo posibilidad de, sobre la línea dentada o línea no rectal, tener alrededor de 3 centímetros de margen libre de tumor con respecto al borde inferior del mismo, no me cabe la menor duda que es posible hacer una resección preservadora de los esfínteres y que permita al enfermo conservar su tránsito intestinal lo más pulcro y dignamente que sea posible. Cuando existe una perforación se maneja como un cuadro agudo, cuando existe una oclusión se maneja como una oclusión intestinal y se le prepara para poder llevarse a cirugía. Estas son las indicaciones de cirugía. Una resección curativa cuando se trata, por supuesto, en la clasificación TM, pues N0, M0, donde no hay metástasis, donde no hay ganglios. Es muy difícil encontrar este tipo de tumores. De ahí que deba yo resaltar en los últimos minutos que me quedan de platicar con ustedes la importancia de pensar en el diagnóstico y después de estudiar a los enfermos. Y cuando se les estudia, se les explora, y explorarlos implica hacer un tacto rectal. Recuerden que soy cirujano, así me presentó mi amigo y compañero el doctor Montalvo. Pues voy a hablarles más de cirugía. Si se trata de un tumor del lado derecho, hacemos una hemicolectomía derecha. Lo importante es la línea de resección, preservando la arteria cólica media, pero tratando de levantar o de resecar todos los relevos ganglionales que sean posibles. Si se trata de un cáncer en el lado izquierdo, la misma historia. De un cáncer en el ángulo esplénico, por ejemplo, debo hacer también una hemicolectomía izquierda ampliada, pero que me permitirá con buena irrigación hacer una anastomosis que permita el tránsito intestinal como tal. Las lesiones hepáticas, mientras no existe una evidencia radiográfica de involucro de una arteria, de grandes vasos, etc., es posible tratárseles, ya sea resecándolos o mediante radiofrecuencia como tal. Cáncer de recto ocupa especial atención, se divide en 3 tercios, el tercio inferior son los últimos 5 centímetros, tercio medio y tercio superior 15 centímetros. La importancia de la neoadyuvancia aún en estadios 3 y 4 es preservar los esfínteres y procurar que exista menor recurrencia locorregional. Ya me está viendo por ahí el doctor Green diciendo que no me meta con su tema. Voy a adelantar algunas pláticas solamente para enseñarles la importancia de hacer una resección mesorrectal adecuada cuando el tumor está en esta parte. Esto es incorrecto. Tenemos que pegarnos a la fascia presacra y hacer una disección satisfactoria que nos deje buenos márgenes de tumor libres de tumor para poder no solo resecarlo, sino hacer una anastomosis satisfactoria. Les agradezco mucho y queda con ustedes el doctor Montalvo. Buena tarde.